¿Sí? Bueno, buenas tardes. Entonces continuamos con el tema que estábamos viendo. Acabamos de describir lo que era entonces un módulo de fabricación flexible. Y bueno, como veis, es una máquina básicamente, más su sistema de manutención correspondiente, que ha sido automatizada y preparada para poder realizar unas determinadas operaciones sobre un determinado tipo de pieza, ¿vale? De ahí partimos, y es el corazón para hacer un sistema de fabricación flexible. Bueno, ¿qué es una célula? Epa, sí que estoy lloviendo. Ah, me acabo de acordar. Mejor. ¿Qué es una célula? Pues una célula, o Flexible Manufacturing Cell, la letra final, es un conjunto de máquinas, típicamente máquinas herramientas, que son capaces de mecanizar total o casi totalmente una cierta categoría de piezas e incluso de realizar un control de calidad sobre las mismas. Es decir, aquí ya hemos juntado varias máquinas para prácticamente fabricar o acabar o realizar una operación importante sobre una cierta categoría de piezas y incluso llevar asociado la propia inspección de la calidad de lo que se ha hecho. Eso también es importante en los sistemas de fabricación flexible, de no solo fabricar, sino también controlar la producción, ¿no? Que la propia máquina o célula sea capaz de verificar que lo que ha hecho es correcto, y no dejarlo para después. Ya que la célula es especialista en hacer esa operación, pues también debe hacerse especialista en ser capaz de chequear que la ha hecho bien. Bueno, cuando ya trabajamos a nivel de célula, ya tenemos que tratar la tecnología de grupos, es decir, ya tenemos que plantearnos el tema de las familias de piezas. Y entonces, bueno, en general, cada máquina consta en general de un sistema de control numérico y posee un almacén automático de herramientas y de piezas. Es decir, la gestión de las piezas que llegan a la máquina es automática y las útiles, los tools que se pueden utilizar para trabajar sobre esa pieza, por flexibilidad también debe ser posible trabajar con diferentes tools. Por lo tanto, también debe estar automatizado ese almacén. Debe haber un almacén automático de tools que se pueden coger. Es como, bueno, pues si mi máquina tuviera al lado, pues un destornillador, no sé, una serie de herramientas, una lima, una cuchilla, y entonces pues la máquina herramienta, en función de lo que va a hacer en cada momento, pues puede cambiar de tool y realizar esa operación final sobre esa pieza, ¿vale? Entonces, o sea, es importante que haya un almacén de herramientas y un almacén de piezas. Se dispone de almacenes intermedios entre las máquinas, ¿vale? Que garanticen una cierta autonomía de funcionamiento. Por ejemplo, horas, es decir, hay un pulmón entre las máquinas, ¿no? Pues si tenemos una máquina aquí, otra máquina aquí, otra máquina aquí, entre ellas existe un sistema de manutención, ¿vale?, que nos da una cierta flexibilidad. Es decir, que esta máquina se me pare ahora mismo no implica que yo pare esta, ni que pare esta necesariamente, porque existe un pulmón intermedio, ¿vale? Entonces, esto nos garantiza una cierta autonomía entre las células, entre las máquinas que componen la célula. Y existe un gran hermano, un computador, que controla y gestiona el mecanizado, la manutención, el transporte que se produce entre ellas. Es decir, hay alguien aquí arriba que se comunica con todos estos sistemas y si no los controla directamente, al menos sí que lleva a cabo su gestión a un nivel superior. ¿De acuerdo? Es decir, que está gestionando, pues tú fabrica, tú transporta, tú ahora pásale una pieza, permitido que tú trabajes ahora, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber ya una jerarquía superior de control que haga la gestión sobre ese conjunto de máquinas o celda. ¿De acuerdo? Entonces, una celda no es más que un conjunto de máquinas organizadas para realizar ya una tarea bastante amplia con sus sistemas de manutención y su gran hermano superior que la gestiona, ¿vale? Esto es, digamos, un concepto bastante importante que es la célula o celda de fabricación flexible, ¿vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, pues esta es una foto que está en el libro de autómatas programables, por cortesía de Indugasa, de GKN Driveline, en Vigo. Pues esta es una célula de fabricación de una de sus juntas homocinéticas, ¿vale? Bueno, sin entrar mucho en detalles, yo tampoco lo sé al 100%, pero si veis que hay un robot que está dedicado a tareas de manutención en esa célula. Existe aquí una
máquina robotizada, una máquina automatizada que tiene un CNC. Existe aquí otra máquina que realiza una operación y posiblemente por ahí detrás quiero recordar que había otra máquina más. Es decir, en este caso pues existen varios CNCs. Por supuesto, aquí hay una gestión que se realiza a través de un autómata programable. Existe un carrusel de piezas que va llevando las piezas a lo largo de la célula, ¿vale? Las dos máquinas herramientas. Y bueno, en este caso también hay un robot, ¿vale? Más o menos el esquema podría ser algo como simplificado, como lo que tenéis aquí. Una línea de manutención hacia la célula, un robot que es capaz de pasar la pieza de aquí a aquí y posiblemente también de aquí a aquí. Las operaciones que se hacen aquí y aquí son diferentes y dependen de la pieza que estemos procesando, y al final, cuando la pieza está acabada, pues la llevamos a la salida, ¿vale? Entonces, como veis, una célula pues, típicamente tiene esos sistemas de manutención, en este caso 2 cintas transportadoras y un robot, que su misión es hacer la manutención, y luego, en este caso, un par de máquinas de control numérico o de mecanizado, que son las que realizan, pues dependiendo de la pieza que llegue, diferentes trabajos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, otra foto, también de una empresa que está en este caso en Porriño, ahí no se ve muy bien, pero es Gestamp Automoción, y en este caso pues tenemos unos robots que están alimentando una línea de prensas que está aquí, y que están cogiendo piezas de una mesa en la que aparecen, que son chapas metálicas, este robot las pasa y las posiciona aquí, y este robot es el que las pasa a la prensa, ¿de acuerdo? O sea que el robot pasa de aquí a aquí, el primero, y el segundo pasa de aquí a aquí. Hay una prensa que procesa esa pieza, y cuando esa pieza acaba, hay otros robots en la siguiente posición que las pasan a otra prensa, y así sucesivamente. Entonces la línea de producción básicamente consta de materia prima, ¿de acuerdo? Un robot que pasa las piezas a un punto intermedio, otro robot que pasa las piezas del punto intermedio a la prensa, y aquí habría otro robot que coge esas piezas, las pasa a un punto intermedio, bueno, y así se va montando una cadena de proceso en la que se parte de la materia prima y se acaba en un producto terminado, ¿vale? Bien, pues esto es una célula, o son ejemplos, además en Vigo, de lo que son, en el entorno de Vigo de automoción, de lo que es una célula de fabricación flexible. Bien, ¿qué es una línea? El siguiente eslabón, el siguiente elemento de la cadena, un conjunto de células, podríamos definirlo, ¿vale? Bueno, pues una línea de fabricación flexible o Flexible Manufacturing Line está formada por un conjunto de células de fabricación flexible que a su vez están relacionadas entre sí por un transporte, un sistema de manutención de piezas, donde esas piezas están muy claramente identificadas. Es decir, como en ese transporte llegan piezas de muy diferentes células y de muy diferentes sitios, lo más característico típicamente en estos sistemas de transporte es que las piezas vayan unitariamente identificadas, ¿vale? Para no montarse un jaleo. ¿Por qué? Porque aquí ya digamos que por ejemplo, podría ser la línea de producción de una gran fábrica. Entonces, a esta línea la alimentan diferentes células, conjuntos de máquinas, recordar, Entonces, bueno, pues dentro de la línea esas piezas tienen que estar muy bien identificadas, porque claro, si no montamos un guirigay, si nos equivocamos en lo que hay en cada punto, entonces, bueno, la solución suele ser que cada pieza lleva algún tipo de código, le hace código de barras o RFID o algo que las identifica biunívocamente. Vale, pero es un conjunto de células. Las piezas llegan al azar a esa línea de fabricación, ¿vale? Suele haber un almacén automático entre la línea de piezas y la línea de herramientas, y hay otra vez un gran hermano que coordina esa línea de producción, es decir, otro nivel en la jerarquía. Digamos que había un autómata de máquina, luego había un autómata de célula, pues ahora hay un autómata de línea, ¿vale? Un equipo controlador de línea que, digamos, del que dependen las órdenes que se le van dando a los niveles inferiores, ¿vale? Tiene que coordinar esto. Cada vez que hay un nuevo nivel va a haber un coordinador, un gran hermano, ¿vale? No tiene por qué implementarse físicamente un autómata distinto, pero esas funciones tiene que hacerlas alguien de los sistemas de control, ¿vale? Bien, tiene que haber un programa de planificación y programación de la producción. Aquí ya empieza a oler a ERP, ya tiene que haber sistemas de gestión de la producción, aparece ya ese tipo de sistemas informáticos, porque ya estamos controlando una línea, y bueno, pues ya eso se va complicando. Ya una máquina, bueno, es sencillo. Una célula, bueno, es sencillo, pero ya cuando controlamos diferentes células para una línea,
bueno, ya hay que gestionar esas líneas, esa línea que tiene diferentes procesos que se fabrican. Bueno, aquí tenéis pues otras fotos, ¿no? En el que ya está la línea general de producción de la planta, y de la que pueden entrar y salir, por ejemplo, piezas a diferentes centros de mecanizado. ¿Vale? Por supuesto, aquí hay una zona de entrada, una zona de salida. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de línea de fabricación. Aquí tenéis, por ejemplo, otra línea en la que seguramente pues, las piezas entran por este lado y van saliendo por el otro lado. Bueno, y hay una línea que va... Aquí están los elementos que comunican la línea. ¿Vale? Bueno, en este caso es una línea de embotellado. Bueno, ¿qué va pasando? Pues como veis, pues... Aquí tenéis el transportador de línea y aquí estarían las diferentes células de fabricación, en el sentido que seguramente ahí dentro se hacen varios procesos. ¿Vale? Podríamos entender eso como una línea de fabricación. ¿Vale? Otra línea, bueno, esta me compete un poco más porque yo participé en ella. Os puedo decir que esta es la línea de fabricación de armaduras de asientos. Vale, esta línea está funcionando ahora mismo, ya no sé qué producto fabrica, pero en su momento fabricaba los asientos delanteros del Seara Picasso antiguo. Y bueno, pues aquí tenéis una línea en toda regla. Os cuento, aquí se fabricaban los respaldos, aquí en esta célula se fabricaban los laterales, en esta célula se fabricaban los cojines, que son los tres elementos que componen un asiento. ¿Vale? El respaldo, el lateral y el cojín, básicamente. ¿Vale? Bueno, y resulta que cada una de estas piezas con un robot se pasaban a una línea de transporte, que fue la que automatizamos nosotros. El gran hermano era esta línea de transporte que veis por aquí. Esta es la línea, donde aquí se ven los aparcamientos para cada una de las máquinas. Bueno, así grosso modo, ¿no? Bien, entonces, aquí se hacían las tres piezas básicas. Aquí se hacía el ensamblado, en estas tres islas. Se juntaba el respaldo, el lateral y el cojín. Aquí tenéis unas mesas donde el operario montaba aquí la pieza y por detrás había otra pieza que se estaba fabricando. Es la típica mesa giratoria, donde el operario aquí prepara y aquí por detrás hay un robot que suelda. ¿Vale? Y el operario aquí, digamos que presenta. ¿Vale? Y esta máquina gira y entonces mientras el robot de atrás está soldando, el operario adelante va montando la siguiente pieza. Es una bancada de estas. Y eso estaba en estas cajas. Si me veis bien, ahí estoy yo, aquí está mi compañero Juan, aquí está Julio. Estamos programando el sistema de gestión. En este caso lo hicimos en control basado en PC, ahí está el armario. Bien, aquí se ve un poco el detalle de los transportadores. Aquí, bueno, pues, en fin, no quiero entrar. El robot que hacía la interacción entre la célula y el transportador. De esos había tres. Después esto estaba aquí, ¿de acuerdo? Y luego había los tres puestos finales de inspección, que eran unos puestos donde básicamente pues había un operario, eran puestos bastante manuales. El operario hacía una inspección al asiento ya fabricado y si veía algún defecto, pues le hacía alguna pequeña reparación y luego ya pasaba de aquí a una línea, que era un transportador monorail, que iba a la línea de cataforesis, que ya es donde la cataforesis es ese proceso que hace una protección del producto y que es donde se le pinta de negro. Sabéis que si habéis visto algún día los metales del coche, pues veréis que están todos pintados de negro. Pues eso se hace por cataforesis. Y bueno, pues en este caso era una línea de, evidentemente por aquí llegaban las materias primas, se ponían alrededor, ahí veis los cestones de las cosas que iban llegando. Y bueno, aquí tenéis la aerovía, aquí se ve, la aerovía final de cataforesis. Esto que se ve aquí en esta esquina es una de estas puntos o células donde se hacía un proceso que era muy manual, pero tanto estas células como estas de aquí eran fuertemente automatizadas. Aquí era una mesa giratoria también con tres posiciones donde iban fabricando cada una de las piezas. Bueno, pues esta línea pues está funcionando en Madrid y bueno, concretamente fabricaba, ya os digo, los asientos del Seara Picasso. Se hizo para Faurecia. Bueno, y ya por último, si queréis, como gran hito o como objetivo, ¿no?, deseado a perseguir, está el taller flexible. Vale, el último hito ya,
o FMS, que era lo que hablamos al principio, ¿no? Mucha gente ya asocia el FMS, el sistema de fabricación flexible, al taller flexible, al sistema completo. Bueno, pues lo característico del taller, pues es que tiene integradas dentro de la filosofía de la fabricación flexible, que más o menos hemos contado, todas las funciones de una planta de fabricación. Todas las funciones son flexibles, todas. Todas las líneas son flexibles, las líneas de recepción, las líneas de inspección, las líneas de almacenaje, bueno, estoy exagerando lógicamente, muchas de ellas, ¿no? Las líneas de transporte, la mecanización, el montaje, la distribución, etc, etc, etc. Ya sabéis que lo que está pasando hoy en las plantas de producción es que, por ejemplo, hoy en día PSA no es una fábrica de producción, es una fábrica de ensamblaje. Casi todo bien hecho. Los asientos vienen de aquí de Faurecia, del Parque Tecnológico, los motores vienen de no sé dónde, pero no se hacen en Vigo, las puertas las hace Gestamp, los asientos los hacen en metálico en Faurecia Madrid, luego Faurecia Vigo acaba, digamos, y construye ya el asiento con las espumas y las telas. Entonces, realmente dentro de la fábrica cada vez menos se fabrica, cada vez más se ensambla simplemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo demás se saca fuera. Es como si las fábricas, aquellas todas que hacían todo, pues cada vez se van como rompiendo, ¿no? Antes se hacía todo en la planta. Hoy este proceso se saca fuera, se externaliza, ¿y qué queda en la planta? La línea básicamente principal de flujo de producción. Pero es una línea de ensamble, casi no se hace, estoy exagerando, ahora llevándolo al otro extremo, pero prácticamente no se hace nada, es todo manipulación, ¿vale? El valor añadido también lo tiene, por supuesto, pero el valor añadido también se saca fuera, y eso por eso hay tanto parque tecnológico rodeando a una fábrica. Bueno, pues son las empresas auxiliares, ¿no? que ayudan a tal. Entonces, bueno, pues, todas ellas tienen un poco, es como si el taller flexible fuera algo muy grande, que sale de hecho, hoy en día ya os digo, la planta principal está aquí, las satélites, los talleres, las fábricas auxiliares están aquí, y cuando este produce algo en la línea, le avisa a todas, oye, que estoy fabricando un Sierra Picasso azul, fabrícame los asientos, los 5 asientos de la Picasso, los 7 asientos, fabrícame el motor, exagerando, fabrícame el tubo de escape, fabrícame el no sé qué, fabrícame el no sé qué y fabrícame el no sé qué, y pónmelo aquí, 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 aquí a la hora que yo te digo. Pues más o menos esto, en lotes de 50 o de 100, dependiendo del producto que sea, es lo que está pasando en la planta. ¿Vale? Entonces, aquí dentro que hay una gran línea de fabricación flexible que si queréis se extienda a todos los proveedores. Lógicamente, los productos más críticos se hacen más cerca de la planta, los productos menos críticos o que se pueden fabricar en grandes lotes se pueden hacer en Madrid, en Barcelona, depende. Pero al fin y al cabo es como una súper gran línea de fabricación flexible. Bueno, pues el objetivo es integrar todo eso. Es decir, todo eso está totalmente computerizado, automatizado. ¿De acuerdo? En el sentido de que, ya os digo, cuando se da una orden de fabricación en esa línea principal de PSA, se le avisa a todos los proveedores en just in time de qué es lo que va a hacer la planta. Y cada uno, pues con esa información, que se le da una hora antes de que el coche se acabe, o bueno, 24 horas antes de que el coche se acabe, o 8 horas antes de que el coche se acabe, pues tiene tiempo para, si lo tiene en stock, pues llevarlo. Si no lo tiene, fabricarlo en tiempo real y llevarlo, etc, etc. Eso va dependiendo un poco del proveedor. Bien, ¿qué caracteriza un FMS? Pensar en una planta de automoción. Pues que en principio es capaz de producir cualquier tipo de pieza que se precise. Se entiende de las que es capaz de fabricar, claro, no cualquier tipo, sino cualquier tipo de los planificados. Y ejecutando programas de control y gestión de gran complejidad. Evidentemente esto no es trivial. Hacer una fábrica flexible requiere, es complejo, pero es posible. ¿Vale? Y sobre todo los sistemas de control y gestión son muy complejos. Hoy en día los sistemas de control y gestión de una planta como PSA, de Vigo, por poner nuestro ejemplo más cercano, pues cada vez se complica más. Nos lo explicaron en las conferencias TCA y si queréis de este año. Pues tuvimos al responsable de automatismos de PSA, el señor Besteiro, estuvo también el responsable de mantenimiento y bueno, pues nos contaron que hoy en día con la cantidad de cientos de autómatas que hay implica tener una planta de fabricación FMS y la cantidad de cientos de robots industriales que hay hoy en día en una planta FMS como esta, pues requiere una gran complejidad de programación. Al final es difícil, hay que estructurarse, hay que organizarse y requiere una metodología y un know-how que hay que ganarlo con el tiempo. Entonces, simplemente avisar de que si esto se quiere hacer, que se propague hacia otras empresas no tan
grandes, porque todo esto es como, digamos que en punta tecnológica pues están las fábricas de automóvil y las demás un poco van aprendiendo esas tecnologías, ¿no? Que se van, digamos, diseñando en estas plantas, pues, y las pymes no les queda más remedio que acoger algunas de estas tecnologías. Bueno, pues esto es complejo, ¿no? Sobre todo llegar al taller flexible. ¿Por qué? Porque su aplicación implica la normalización de los productos, normalización de los medios de producción, y esto solo está al alcance de empresas que son líderes en su sector. O sea, pero ¿eso qué quiere decir? Que para ser líder en el sector hay que hacer talleres flexibles. Es un punto diferenciador, en calidad, en precio, en costes. Vale. Desde luego en el mundo de la automoción, quien no tienda al taller o a la fábrica flexible, hoy en día, en el mundo moderno, yo no digo a lo mejor en China o en otros sitios, pero desde luego en los países avanzados no tiene ninguna oportunidad de subsistir. Salvando temas exóticos, de marcas exóticas, ¿no? Estamos hablando de productos para el gran público. Bueno, aquí tenéis una foto, esta la puso Siemens en una de las charlas sobre automoción. Pues aquí veis un poco de todo, Yo a mí un poco lo que me llama la atención pues es transporte, a mí me canta, transporte, más transporte, más todavía, aún más, y más, como la feria del pulpo, ¿no? Y todavía más. Mirad, aquí tenéis el chasis, con el motor, todos los componentes, etcétera, etcétera. Más transporte, motores. Vale, más transporte. Evidentemente en una fábrica donde casi todo es ensamblado, lo que se hace es transporte, más transporte, más transporte. Todos son transportadores. A mí me encanta. Vale, o sea que es característico de un taller flexible sistemas de manutención. Vale. Por supuesto, después hay sistemas de montaje. Evidentemente, si se fabrica algo, pues hay que fabricarlo. O sea, cuidado, aquí se monta, pero en otros sitios se fabrica, ¿no? Evidentemente. Pero en una fábrica hoy en día de producción moderna, transporte automatizado, eso es una de las cosas que más me llama la atención. Apenas vais a ver demasiado movimiento manual de cada vez menos de carritos, aunque los hay, por supuesto. Bueno, aquí por ejemplo, pues mira, ya veis, por supuesto, transporte, pero ya veis un robot, otro robot. Es otra cosa que también cuando vayáis, sobre todo a la línea de ensamblaje, ¿no? Donde se va fabricando la carrocería y se van juntando las diferentes piezas, pues veréis mucho robot. Eso naranja, esos flequillos naranjas que se ven por ahí, pues son robots que están trabajando, ¿no? Y bueno, pues células, sensores, actuadores, por ahí veréis motores, válvulas, presostatos, o sea que bueno, también por supuesto hay sensores y actuadores. Aquí tenéis otro elemento que no sé muy bien lo que es. Más transporte. Vale, pero bueno, que ahí reconocéis pues, los elementos de un taller flexible, de un sistema de fabricación flexible. Vale, bueno, en este caso, pues como veis, es una de las plantas de BMW. Más, ¿qué es esto? Bueno, la foto de la derecha estoy seguro. Esto es GKN Driveline Vigo. Entonces aquí, esta la tomé yo. Y aquí veis, mirar, esta es la línea de transporte. ¿Vale? Creo que hay otra por aquí, si no recuerdo mal. Hay varias líneas de transporte. Y a este lado, pues están células de fabricación flexible. ¿Vale? Y aquí, plaf. ¿Vale? Aquí otra. Y aquí lo mismo, plaf. ¿Vale? O sea que tenéis en línea células de fabricación flexible. Aquí, por ejemplo, veis el terminal de una máquina de control numérico o de una célula, dependiendo un poco de cómo lo veamos. Otro terminal, aquí veis otra pantalla. Entonces se va viendo cómo en las diferentes máquinas pues hay, bueno, interfaces hombre-máquina. Por aquí está la alimentación de energía por el techo. Ahí llegan las energías y van bajando a cada célula. Si la observáis un poco con calma, pues iréis un poquito viendo cómo efectivamente tiene una disposición en forma de líneas de fabricación, y ese conjunto de líneas acaban siendo
Todo un taller flexible. Seguramente, si tengo la oportunidad, espero que sí, gestionar una visita a GKN Driveline, para que veáis cómo es un taller flexible hoy en día. Una fábrica flexible. Quizás no es tan grande como PSA, pero desde luego está tan automatizada como esta. Y como aquí se fabrica realmente la pieza desde la materia prima hasta el producto terminado, pues incluso es más didáctica, porque veis todo el proceso productivo de una pieza, de una sola pieza, que es la junta homocinética del coche, que es lo que une el motor típicamente con la rueda, lo que le da transmisión de energía a la rueda del coche. Bueno, aquí es otra fábrica que no sé cuál es, esto ya lo cogí en internet, pero bueno, aquí se ve claramente un transporte, una entrada y una salida, unas máquinas que están puestas en serie. Aquí esto seguramente es un alimentador que quita y pone piezas o quita y pone algo en estas máquinas, porque esto recorre toda la línea. Por aquí va energía hay otros transportadores que van por el techo. Aquí hay más máquinas, también debe haber otra línea de fabricación por aquí. Y aquí tenéis también más máquinas puestas en serie unas detrás de otras. Bueno, aquí mira, son motores. Esta es una fábrica de motores. Vale, pues ahí tenéis, se ven, bueno, digamos las piezas en las que van a llegar o viajar los motores que llegan a esta planta. Esta es la máquina que mete y saca los motores en los diferentes centros de mecanizado. Bueno, infraestructuras de servicios, tuberías, con lo que haga falta, fluidos, etc, etc. También hay infraestructuras comunes, lógicamente, que tienen que alimentar a los diferentes centros en lo que les haga falta. Vale, pero bueno, todas estas plantas se caracterizan por eso, porque están estructuradas de forma flexible. Son talleres flexibles en sí mismos. Y esto, repito, que hoy en día es a lo que se tiende en las empresas líderes, por lo menos en este tipo de cosas. Bueno, y aquí un poco ya como resumen, ¿qué es un taller flexible? Bueno, pues realmente es una filosofía de producción. Es una filosofía, o sea, que nadie os va a decir cómo es o cómo se hace en la empresa en la que recaléis una fábrica flexible. Realmente lo que tendréis que aplicar es toda una filosofía de producción, y que afecta a toda la empresa y obliga a un cambio de estrategia. Es decir, realmente las empresas que no la tengan y quieran tenerla van a sufrir un cambio cataclísmico en su estructura. Y esto es algo que, bueno, que realmente hasta que no te aprieta el cuello y te das cuenta de que si no entras en esto, a lo mejor no te das cuenta, pero que la única salida que tienes es meterte en este tipo de cosas, y hasta nuevamente no te metes hasta que no te ves ahogado realmente y ves que estás... Pues a veces lo malo es que cuando ya te das cuenta de que estás ahogado ya no tienes tiempo para cambiar, ¿vale? Entonces, si uno es inteligente, lo que hay que darse cuenta es de que hay que meterse en esto antes de que llegue la crisis, ¿vale? Bueno, ¿a qué afecta? Pues fijaros, a la estrategia de mercado. Se puede mejorar el ciclo de vida de un producto, se puede reforzar la innovación tecnológica, se puede aumentar la complejidad del producto que fabricamos. Pensar en el automóvil, simplemente. Se puede ampliar las gamas de productos que fabricamos. Se puede atender a peticiones de personalización. ¿Quién no ha oído lo del iPod que le pone mi nombre por detrás, no? Pues simplemente pone una máquina de grabación al final de la línea, ¿no? Fragmentar el mercado. En fin, o sea, está claro que tener un taller flexible a nivel de mercado va con lo que estamos hoy en día, ¿no? Queremos todo más... Yo quiero tener un producto diferenciador, único, que no lo tenga nadie más, que no sé qué. Bueno, pues esto va en línea con lo que es una fábrica flexible, ¿no? Que casi me permite hacer un producto para Nacho, un producto para Luisa, un producto para... Bueno, pues es lo ideal, ¿no? Por desgracia, esto es lo que pide el mercado, y como se puede hacer, pues es lo que queremos, como siempre, ¿no? Si se puede y lo puedo pagar, lo quiero, ¿no? Pues en vez de un Forte, prefiero tener un coche personalizado a mi gusto. Pues así, si lo puedo pagar, claro. Bien, también afecta a la ingeniería de producto, porque permite integrarla con la ingeniería de fabricación y trabajar en la tecnología de grupos. Es decir, yo no me puedo plantear trabajar en tecnología de grupos y organizar mi fabricación en grupos si yo no dispongo de una fábrica flexible, o al menos de unas células flexibles, o al menos de una máquina flexible.
Es decir, ¿para qué me voy a plantear hacer una planificación de producción en base a grupos si yo no dispongo de un taller que sea capaz de trabajar de esa forma? Entonces lo mejor es ir una a una y fuentovejuno. ¿Me explico? O sea, no te puedes plantear trabajar de esta forma en tecnología de grupos hasta que no te plantees hacer una fábrica flexible. ¿Vale? Es casi imprescindible partir de eso para plantearte lo otro. Bien, estrategias de producción nuevas. Te permite trabajar contra pedido, implantar la gestión justo a tiempo, es decir, todos estos éxitos y logros que han tenido el mundo de la automoción, que sabes lo que es trabajar justo a tiempo. Es lo que dije antes, que le estás pidiendo casi en tiempo real a tus fábricas lo que necesitas. Y ellas casi en tiempo real lo están fabricando y te lo están dando. Esa filosofía es casi imposible. Es casi imposible de aplicarla si no tienes un sistema flexible de producción. ¿Vale? Y trabajar contra pedido, pues lo mismo te digo, o sea, si no tienes una fábrica flexible, trabajar contra pedidos es imposible, tienes que trabajar en lotes. ¿Vale? En cambio, las fábricas muy flexibles, esa moda que llegó, que yo recuerdo con SAP, ¿no? Que en SAP te decían que podías ir al concesionario y clic, 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 y veías tu coche en la planta. Bueno, pues eso quiere decir que esa fábrica era flexible, que trabajaba contra pedido, en ese sentido. Y luego, bueno, pues ingeniería de proceso. Integrar técnicos de proceso con técnicos en informática, comunicaciones, etcétera. Realmente hoy en día para hacer un taller flexible hay que comunicar, hay que integrar a la gente de proceso con la gente de informática. Yo os he dicho que tenía que haber unos grandes hermanos donde había ya sistemas de gestión de la producción y todo eso tiene que comunicarse, es decir, todos los sistemas informáticos de la planta tienen que comunicarse entre sí. Entonces, evidentemente, estos técnicos tienen que entenderse, están condenados a entenderse. La gente de informática de estas plantas con la gente de proceso tienen que comunicarse, pero no verbalmente, sino informáticamente, tienen que tener procesos de intercambio de información. Vale, entonces, desde luego, una planta donde no haya ese intercambio, y ya no digo nada, si no es automático, no está informatizado o transmitido por una red de comunicaciones, ni se te ocurre plantearte estas cosas. Bueno, y el próximo día continuamos, pero abarcaría pues otros temas que el próximo día vemos. Vale, las máquinas, ¿vale? Que garanticen una cierta autonomía de funcionamiento, por ejemplo, horas, es decir, hay un pulmón entre las máquinas, ¿no? Pues si tenemos una máquina aquí, otra máquina aquí, otra máquina aquí, entre ellas existe un sistema de manutención, ¿vale?, que nos da una cierta flexibilidad, es decir, que esta máquina se me pare ahora mismo no implica que yo pare esta, ni que pare esta necesariamente, porque existe un pulmón intermedio, ¿vale? Entonces, esto nos garantiza una cierta autonomía entre las células, entre las máquinas que componen la célula. Y existe un gran hermano, un computador, que controla y gestiona el mecanizado, la manutención, el transporte que se produce entre ellas. Es decir, hay alguien aquí arriba que se comunica con todos estos sistemas y si no los controla directamente, al menos sí que lleva a cabo su gestión a un nivel superior. ¿De acuerdo? Es decir, que está gestionando, pues tú fabrica, tú transporta, tú ahora pásale una pieza, permitido que tú trabajes ahora, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber ya una jerarquía superior de control que haga la gestión sobre ese conjunto de máquinas o celda. ¿De acuerdo? Entonces, una celda no es más que un conjunto de máquinas organizadas para realizar ya una tarea bastante amplia con sus sistemas de manutención y su gran hermano superior que la gestiona, ¿vale? Esto es, digamos, un concepto bastante importante que es la célula o celda de fabricación flexible, ¿vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, pues esta es una foto que está en el libro de autómatas programables, por cortesía de Indugasa, de GKN Driveline, en Vigo. Pues esta es una célula de fabricación de una de sus juntas homocinéticas, ¿vale? Bueno, sin entrar mucho en detalles, yo tampoco lo sé al 100%, pero sí veis que hay un robot que está dedicado a tareas de manutención en esa célula. Existe aquí una máquina robotizada, una máquina automatizada que tiene un CNC. Existe aquí otra máquina que realiza una operación y posiblemente por ahí detrás, quiero recordar que había otra máquina más. Es decir, en este caso, pues existen varios CNCs. Por supuesto, aquí hay una gestión que se realiza a través de un autómata programable. Existe un carrusel de piezas que va llevando las piezas a lo largo de la célula, ¿vale? Las dos máquinas herramientas. Y bueno, en este caso también hay un robot. Vale, más o menos el esquema podría ser algo como simplificado, como lo que tenéis aquí. Una
línea de manutención hacia la célula, un robot que es capaz de pasar la pieza de aquí a aquí y posiblemente también de aquí a aquí. Las operaciones que se hacen aquí y aquí son diferentes y dependen de la pieza que estemos procesando, y al final, cuando la pieza está acabada, pues la llevamos a la salida, ¿vale? Entonces, como veis, una célula pues, típicamente tiene esos sistemas de manutención, en este caso 2 cintas transportadoras y un robot, que su misión es hacer la manutención, y luego, en este caso, un par de máquinas de control numérico o de mecanizado, que son las que... ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Entonces continuamos con el tema que estábamos viendo. Acabamos de describir lo que era entonces un módulo de fabricación flexible. Y bueno, como veis, es una máquina básicamente, más su sistema de manutención correspondiente, que ha sido automatizada y preparada para poder realizar unas determinadas operaciones sobre un determinado tipo de pieza, ¿vale? De ahí partimos, y es el corazón para hacer un sistema de fabricación flexible. Bueno, ¿qué es una célula? Epa, sí que estoy lloviendo. Ah, me acabo de acordar. Mejor. ¿Qué es una célula? Pues una célula, o Flexible Manufacturing Cell, la letra final, es un conjunto de máquinas, típicamente máquinas herramientas, que son capaces de mecanizar total o casi totalmente una cierta categoría de piezas e incluso de realizar un control de calidad sobre las mismas. Es decir, aquí ya hemos juntado varias máquinas para prácticamente fabricar o acabar o realizar una operación importante sobre una cierta categoría de piezas e incluso llevar asociado la propia inspección de la calidad de lo que se ha hecho. Eso también es importante en los sistemas de fabricación flexible, de no solo fabricar, sino también controlar la producción, ¿no? Que la propia máquina o célula sea capaz de verificar que lo que ha hecho es correcto, y no dejarlo para después. Ya que la célula es especialista en hacer esa operación, pues también debe hacerse especialista en ser capaz de chequear que la ha hecho bien. Bueno, cuando ya trabajamos a nivel de célula, ya tenemos que tratar la tecnología de grupos, es decir, ya tenemos que plantearnos el tema de las familias de piezas. Y entonces, bueno, en general, cada máquina consta en general de un sistema de control numérico y posee un almacén automático de herramientas y de piezas. Es decir, la gestión de las piezas que llegan a la máquina es automática, y las útiles, los tools que se pueden utilizar para trabajar sobre esa pieza, por flexibilidad también debe ser posible trabajar con diferentes tools. Por lo tanto, también debe estar automatizado ese almacén. Debe haber un almacén automático de tools que se pueden coger. Es como, bueno, pues si mi máquina tuviera al lado, pues un destornillador, no sé, una serie de herramientas, una lima, una cuchilla, y entonces pues la máquina herramienta, en función de lo que va a hacer en cada momento, pues puede cambiar de tool y realizar esa operación final sobre esa pieza, ¿vale? Entonces, o sea, es importante que haya un almacén de herramientas y un almacén de piezas. Se dispone de almacenes intermedios, digamos, del que dependen las órdenes que se le van dando a los niveles inferiores, ¿vale? Tiene que coordinar esto. Cada vez que hay un nuevo nivel, va a haber un coordinador, un gran hermano, ¿vale? No tiene por qué implementarse físicamente un autómata distinto, pero esas funciones tiene que hacerlas alguien de los sistemas de control, ¿vale? Bien, tiene que haber un programa de planificación y programación de la producción. Aquí ya empieza a oler a ERP. Ya tiene que haber sistemas de gestión de la producción. Aparece ya ese tipo de sistemas informáticos, porque ya estamos controlando una línea. Y bueno, pues ya eso se va complicando. Ya una máquina, bueno, es sencillo. Una célula, bueno, es sencillo. Pero ya cuando controlamos diferentes células para una línea, bueno, ya hay que gestionar esas líneas. Esa línea que tiene diferentes procesos que se fabrican, ¿no? Bueno, aquí tenéis pues otras fotos, ¿no? En el que ya está la línea general de producción de la planta, y de la que pueden entrar y salir, por ejemplo, piezas a diferentes centros de mecanizado, ¿vale? Por supuesto, aquí hay una zona de entrada, una zona de salida. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de línea de fabricación. Aquí tenéis, por ejemplo, otra línea, en la que seguramente pues, las piezas entran por este lado y van saliendo por el otro lado. Bueno, y hay una línea que va... Aquí están los elementos que comunican la línea, ¿vale?
Bueno, en este caso es una línea de embotellado, bueno, que va pasando, pues como veis, pues aquí tenéis el transportador de línea y aquí estarían las diferentes células de fabricación, en el sentido que seguramente ahí dentro se hacen varios procesos, ¿vale? Podríamos entender eso como una línea de fabricación, ¿vale? Otra línea, bueno, esta me compete un poco más porque yo participé en ella, os puedo decir que esta es la línea de fabricación de armaduras de asientos. Vale, esta línea está funcionando, ahora mismo ya no sé qué producto fabrica, pero en su momento fabricaba los asientos delanteros del Seat Picasso antiguo. Y bueno, pues aquí tenéis una línea en toda regla, os cuento. Aquí se fabricaban los respaldos, aquí en esta célula se fabricaban los laterales, en esta célula se fabricaban los cojines, que son los tres elementos que componen un asiento. ¿Vale? El respaldo, el lateral y el cojín, básicamente. ¿Vale? Bueno, y resulta que cada una de estas piezas con un robot se pasaban a una línea de transporte, que fue la que automatizamos nosotros. El gran hermano era esta línea de transporte que veis por aquí. Esta es la línea, donde aquí se ven los aparcamientos para cada una de las máquinas. Bueno, así grosso modo, ¿no? Bien, entonces, aquí se hacían las tres piezas básicas. Aquí se hacía el ensamblado en estas tres islas. Se juntaba el respaldo, el lateral y el cojín. Realizan, pues, dependiendo de la pieza que llegue, diferentes trabajos. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, otra foto, también de una empresa que está, en este caso, en Porriño. No, ahí no se ve muy bien, pero es Gestamp Automoción. Y en este caso, pues tenemos unos robots que están alimentando una línea de prensas que está aquí, y que están cogiendo piezas de una mesa en la que aparecen, que son chapas metálicas. Este robot las pasa y las posiciona aquí, y este robot es el que las pasa a la prensa, ¿de acuerdo? O sea que el robot pasa de aquí a aquí, el primero, y el segundo pasa de aquí a aquí. Hay una prensa que procesa esa pieza, y cuando esa pieza acaba, hay otros robots en la siguiente posición que las pasan a otra prensa, y así sucesivamente. Entonces la línea de producción básicamente consta de materia prima, ¿de acuerdo? Un robot que pasa las piezas a un punto intermedio, otro robot que pasa las piezas del punto intermedio a la prensa, y aquí habría otro robot que coge esas piezas, las pasa a un punto intermedio. Bueno, y así se va montando una cadena de proceso en la que se parte de la materia prima y se acaba en un producto terminado. ¿Vale? Bien, pues esto es una célula, o son ejemplos, además en Vigo, de lo que son, el entorno de Vigo de automoción, de lo que es una célula de fabricación flexible. Bien, ¿qué es una línea? El siguiente eslabón, el siguiente elemento de la cadena, un conjunto de células, podríamos definirlo, ¿vale? Bueno, pues una línea de fabricación flexible, o Flexible Manufacturing Line, está formada por un conjunto de células de fabricación flexible que a su vez están relacionadas entre sí por un transporte, un sistema de manutención de piezas, donde esas piezas están muy claramente identificadas. Es decir, como en ese transporte llegan piezas de muy diferentes células y de muy diferentes sitios, lo más característico típicamente en estos sistemas de transporte es que las piezas vayan unitariamente identificadas, ¿vale? Para no montarse un jaleo. ¿Por qué? Porque aquí ya digamos que por ejemplo, podría ser la línea de producción de una gran fábrica. Entonces, a esta línea la alimentan diferentes células, conjuntos de máquinas, recordar, Entonces, bueno, pues dentro de la línea esas piezas tienen que estar muy bien identificadas, porque claro, si no montamos un guirigay, si nos equivocamos en lo que hay en cada punto, entonces, bueno, la solución suele ser que cada pieza lleva algún tipo de código, le hace código de barras o RFID o algo que las identifica biunívocamente. Vale, pero es un conjunto de células. Las piezas llegan al azar a esa línea de fabricación, ¿vale? Suele haber un almacén automático entre la línea de piezas y la línea de herramientas, y hay otra vez un gran hermano que coordina esa línea de producción, es decir, otro nivel en la jerarquía. Digamos que había un autómata de máquina, luego había un autómata de célula, pues ahora hay un autómata de línea, ¿vale? Un equipo controlador de línea que eran aquí tenéis unas mesas donde el operario montaba aquí la pieza y por detrás había otra pieza que se estaba fabricando. Es la típica mesa giratoria donde el operario aquí prepara
y aquí por detrás hay un robot que suelda, ¿vale? Y el operario aquí, digamos que presenta, ¿vale? Y esta máquina gira, y entonces mientras el robot de atrás está soldando, el operario de adelante va montando la siguiente pieza, ¿eh? Es una bancada de estas. Y eso estaba en estas cajas, ¿eh? Si me veis bien, ahí estoy yo, aquí está mi compañero Juan, aquí está Julio, ¿eh? Estamos programando el sistema de gestión, ¿eh? En este caso lo hicimos en control basado en PC, ahí está el armario. Bien, aquí se ve un poco el detalle de los transportadores. Aquí, bueno, pues, en fin, no quiero entrar. El robot que hacía la interacción entre la célula, ¿eh? y el transportador. De esos había 3. Después esto estaba aquí, ¿de acuerdo? Y luego había los 3 puestos finales de inspección, que eran unos puestos donde básicamente pues había un operario, eran puestos bastante manuales. El operario hacía una inspección al asiento ya fabricado y si veía algún defecto, pues le hacía alguna pequeña reparación y luego ya pasaba de aquí a una línea, que era un transportador monorail, que iba a la línea de cataforesis, que ya es donde la cataforesis es ese proceso que hace una protección del producto y que es donde se le pinta de negro. Sabéis que si habéis visto algún día los metales del coche, pues veréis que están todos pintados de negro. Pues eso se hace por cataforesis. Y bueno, pues en este caso era una línea de, evidentemente por aquí llegaban las materias primas, se ponían alrededor, ahí veis los cestones de las cosas que iban llegando. Y bueno, aquí tenéis la aerovía, aquí se ve, la aerovía final de cataforesis. Esto que se ve aquí en esta esquina es una de estas puntos o células donde se hacía un proceso que era muy manual, pero tanto estas células como estas de aquí eran fuertemente automatizadas. Aquí era una mesa giratoria también con 3 posiciones donde iban fabricando cada una de las piezas. Bueno, pues esta línea pues está funcionando en Madrid y bueno, concretamente fabricaba, ya os digo, los asientos del Seara Picasso. Se hizo para Faurecia. Bueno, y ya por último, si queréis, como gran hito o como objetivo, ¿no? Deseado a perseguir, está el taller flexible. Vale, el último hito ya, o FMS, que era lo que hablamos al principio, ¿no? Mucha gente ya asocia el FMS, el sistema de fabricación flexible, al taller flexible, al sistema completo. Bueno, pues lo característico del taller, pues es que tiene integradas dentro de la filosofía de la fabricación flexible que más o menos hemos contado, todas las funciones de una planta de fabricación. Todas las funciones son flexibles, todas. Todas las líneas son flexibles. Las líneas de recepción, las líneas de inspección, las líneas de almacenamiento.